Bien, seguimos activos 24/7 y haciendo la diferencia. Y somos el programa que conecta con el mundo. Atención al segmento salud, que es sumamente importante para usted y nosotros, porque aconteció en el país y hay que definir cómo pasó esto, qué circunstancias hubieron, ventajas y desventajas de este químico llamado monóxido de carbono. Bueno, la verdad es que no es fácil, Segundino. Hay muchas cosas que están interviniendo en el país. Pendiente. Escuchemos y veamos. El experto explicó que el monóxido de carbono es un gas incoloro e inoloro y al no poderse ver ni oler, las víctimas suelen confundir los primeros síntomas de intoxicación como el sueño, mareos leves, dolores de cabeza y náuseas con un simple cansancio, malestar gripal o una indigestión alimentaria. Sin embargo, el peligro es fulminante. Detalló que cuando el gas supera las 600 partes por millón, se torna mortal dependiendo el tiempo de exposición. Primero, la concentración y segundo, el tiempo de exposición. Una alta concentración en un microtiempo no afecta, pero una concentración baja o moderada en un largo periodo de tiempo puede provocar la muerte. La combustión incompleta es la causa principal de estas emisiones letales. Entre las fuentes más comunes identificadas en el entorno doméstico se encuentran las plantas eléctricas instaladas en áreas sin ventilación, calentadores de agua a gas defectuoso o mal ubicados, estufas con escapes o combustión ineficiente, entre otros. Todas esas pueden ser fuentes de emisión de monóxido de carbono. También ocurre con el dióxido de carbono, solo que el monóxido de carbono es 200 veces más peligroso. Osiris de León propuso al Ministerio de Industria y Comercio que promueva una campaña nacional para la instalación obligatoria o recomendada de detectores electrónicos de gases y monóxido de carbono en los hogares dominicanos. Esta medida tecnológica preventiva junto al mantenimiento técnico de los equipos sería una vía efectiva para salvar vidas y evitar que sigan ocurriendo más sucesos trágicos en la sociedad dominicana. De mi parte es toda la información. Retorno. El monóxido de carbono, su sigla CO, es un gas tóxico incoloro, inoloro e insípido. Se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, gasolina, queroseno, madera o carbón. Cuando se inhala, desplaza al oxígeno en la sangre, impidiendo que llegue a los tejidos orgánicos. Ventajas y desventajas. El monóxido de carbono es un subproducto peligroso, más conocido por sus riesgos, pero también tiene un papel específico en la química atmosférica. Ventajas. El rol de la purificación atmosférica. En la naturaleza, el monóxido de carbono actúa reduciendo los radicales hidroxilo en el aire, moléculas clave que de otro modo descompondrán con potentes gases de efecto invernadero como metano que afectan también la vida humana. Eso es arriba en la atmósfera. Ahí que funciona correctamente el monóxido de carbono. Desventaja en el ser humano. Es un asesino silencioso. Al no tener color, olor ni sabor, es imposible de detectar por los sentidos humanos. Altamente tóxico y letal. Su inhalación impide el transporte de oxígeno en el organismo, pudiendo causar la muerte por asfixia. Síntomas severos. A niveles bajos o moderados provoca dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas y confusión. A niveles altos genera desmayos, convulsiones, coma y fallo cardíaco. Prevención y seguridad rápida, como dijo aquí el experto, para evitar intoxicaciones por acumulación de este gas, especialmente en los meses más fríos, cuando se utiliza calefacción en el hogar. Ventilación. Asegúrate de que todos los ambientes cuenten con una correcta entrada en el aire fresco. Revisión de artefactos. Haz que tu técnico matriculado revise periódicamente calentadores, estufas, calderas y hornos. Uso correcto. Nunca utilices el horno
o las hornillas de la cocina para calefaccionar la casa. Detectores. Instala detectores de monóxido de carbono en tu domicilio para recibir alertas tempranas en caso de fugas. Rápidamente digo mi opinión. Diga usted. El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta. Cuando un cable de algún tipo de artefacto que utiliza gas está quemándose y bota ese humo del cobre o del alambre, ese humito es que produce el monóxido de carbono. Porque si fuera completa la combustión, se produce el fuego. Ojo con esto. Por eso dicen que se produce de una conexión incompleta. Sí. Tú sabes Sí, que esta noticia y esta opinión de este profesional es respecto a la muerte de la señora de 50 años y su Correcto, hijo en Piantini. en el Piantini. Entonces, es muy lamentable de que este tipo de situación haya acontecido. No sé si realmente las edificaciones de este país, es decir, los edificios altos, tienen las condiciones que deberían de tener para que esto no acontezca. Correcto. Dijeron también que antes de ellos entrar al apartamento, que tenían más de casi 20 años sin visitar el país Sí. y venían de retirada, esa pareja, caramba. Y justamente le pasó eso a ellos en ese apartamento. Algunos técnicos de referencia de la torre Alpe 1 creo que es, en Piantini, hicieron una revisión en algunos lugares dentro del edificio. Quizás ellos, al no tener un detector de este tipo de Digital. de este tipo de compuesto químico, no pudieron decir que había un humo infeccioso dentro del apartamento. Pero pregunta capciosa, Santo Dios. que es la que estamos comunicando, según Dino y Sergio del oyente en estos días. Se puede decir que es conspirativo, porque siempre que uno dice algo creen que es conspirativo. ¿Por qué solamente fue ese apartamento y no fueron otros apartamentos también? Sí, tengo que decir algo respecto de eso. Esto está Diga extraño. Mira, te voy a Diga decir usted. algo. Esa señora y ese joven Ujú. vivían en Estados Unidos. Ellos vinieron aquí al país a adquirir un apartamento, creo. una Eso fue la propiedad, información, sí, un eso fue. inmueble. Ujú. Entonces, yo me pregunto, como bien tú dices, de que por qué fue en ese justo departamento. Cuidado. Señores, esto da mucho que pensar. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tengo muy poca credibilidad en los forenses de este país. Y Exactamente. que lo que son de trayectoria y que se respetan en su trabajo, esta opinión mía personal no es para ustedes. Pero aquí se está dando un diagnóstico cuando no se sabe la causa o cuando posiblemente intentan ocultar las razones de muertes. Exacto. Ya en este país la gente no cree en ninguna institución. Ya la gente no cree en Lamentablemente. nadie. Óyeme, yo he escuchado de casos en noticias donde personas que le dan un resultado forense final y la familia dicen, pero este resultado forense no se adecua a la situación en la que falleció mi familiar o lo que sea. No coincide. Entonces, lo que quiero decir es que para acallar a la sociedad, se inventan tal vez, y no digo que sea exactamente en este caso, pero se da. De mi parte, no tienen credibilidad los forenses de este país. Pero también Lamentablemente. recuerdo que ocurrió algo parecido cuando un equipo de fumigadores fumigaron un ¿También? apartamento y era muy tóxico y murieron también 2 personas. No me digas En tú a estas mí. torres siempre hay algo raro. No me Exacto. digan ustedes a mí que son inocentes los que hicieron los apartamentos en el Piantini y no sabían más o menos que había la situación. No, porque ¿Eh? recuerda a Felipe Castillo que eso el monóxido de carbono no se siente, no huele, Sí, está no tiene bien. color. Yo sé que O sea, no. no podemos decir que fue en la parte de la construcción, porque ahí estaríamos ahí diciendo lo que no es. Hay que decir que esto fue producto de una conexión en algún tipo de la parte electrónica, un cable eléctrico, alguna estufa o lavadora o algún televisor, algo que se estaba quemando dentro del apartamento. Como no produjo fuego, produjo entonces ese humito y ese humo se prolongó por tiempo indefinido que asfixió a la pareja. También se puede producir a través del aire acondicionado. Bueno, también dicen por ahí que la hija de ellos o un familiar estaban intensivos. No sé si está ya mucho mejor, habrá que chequear ese punto. Ella dirá entonces qué fue lo que pasó en su momento. Exactamente. Sí, anhelamos su opinión, de verdad que sí.
Bueno, señores, seguimos con más en Conexión Sin Límites. Activos 24/7 y haciendo la diferencia.